Estamos en una situación, bueno, primero, este es el podcast de Deporte Más número 18 y llega a ustedes gracias a Maxell, las mejores baterías que hay en el mercado por precio, por calidad y sobre todo porque son baterías que vienen con un estricto control de calidad, diseñadas para todos esos gadgets que llamamos gadgets, todos esos gadgets que son utilizados en deporte, relojes, potenciómetros, todo eso, así que llegamos gracias a Maxell. Hoy tenemos un tema escabroso porque... Sí. Mándese usted, Kenneth, ayúdeme. No, es que poner en perspectiva a dos jugadores que trascendieron tanto a nivel mundial como es Pelé y Maradona, hay que tener muy buenos argumentos y hay que tener muy buena historia para compararlos y ver quién fue mejor, ¿cierto, Marco? Sí, pues puchis, Kenneth, es que hablar de mejor porque es que Pelé tiene demasiados atributos y argumentos. La verdad, yo crecí viendo a Maradona, vi lo que hizo y vi un poco de la historia de él, lo que él significa para Argentina, lo que significó en ese Mundial del 86, más allá de que Pelé, ya y nadie ha hecho lo que hizo Pelé, que es ganar 3 mundiales, ¿verdad? Pero hay muchas cosas que yo voy a defender del Diego. Pablito. Bueno, buenos días para todos. Bueno, hablar de Maradona y Pelé es lo que ha hecho Pelé, es increíble, ¿no? Los 3 mundiales, más de 1000 goles, así que Pelé, la carta de presentación. Pero lo de Maradona, como dice Marco, a mí también me tocó vivir con lo de Maradona. Algo de Maradona que siempre me ha llamado mucho la atención, la prensa que siempre ha tenido encima de él. Porque no te olvides que Maradona hay que dividirlo en dos, ¿no? Su vida personal y su vida futbolística. Y yo hace un tiempo miraba la prensa que Maradona movía encima de él. A veces yo no veo que Messi mueva esa misma prensa. Por supuesto, Messi ha tenido otra conducta. Pero Maradona, los micrófonos, la gente, los periodistas saltando las paredes, yendo a la casa, viendo 20 periodistas, él tirando con el rifle, o sea, muchas cosas que ha vivido él en Pero su Pelé, vida, ¿no? pero es igual. Pelé, a pesar de que en la época esa la prensa todavía no estaba en auge de desarrollo, ¿verdad? Todavía faltaba, la televisión todavía no había llegado a ciertos sectores en América. Todavía los mundiales en 58 todavía se escuchaban por radio. Pelé le prometió al papá ser campeón mundial cuando el Maracanazo en el 50. Dice que él llegó con 12 años o con 10 años, algo así, y le dijo al papá que él iba a ser campeón porque lo vio llorando después del Maracanazo contra Uruguay. Y bueno, completó la hazaña en el 58. O sea, eso también habla muy bien de alguien que se estructuró algo y que lo llegó a alcanzar muy joven, siendo goleador. Meter 7 goles en un mundial con 17 años es... Sí. ¿Verdad? Bueno, para ponerlos en contexto, Kenneth y yo nos toca defender a Pelé en su actuación en el Mundial del 58 y a Marquito y a Pablo Alejandro les toca defender y compararlo con la actuación de Maradona en el Mundial del 86. Así es. Pero Maradona tiene 2 mundiales, el del 90 también, es muy influyente. Sí, y estaba lesionado, en el 90 estaba lesionado. Sí. Y se preparó como nunca para el 94 y fue cuando el tema del doping, porque llegó en una forma física que él para los mundiales se preparaba a muerte. Para el del 86 hay un documental, Pablo y compañeros, se mataba como en aquellos tiempos, ¿verdad? Que todo era como Rocky, como se preparaba Rocky y todo eso, era una locura. Y así se preparó él para ser el mejor del mundo. Es que él, Marco, él quería una revancha después del 82. El Mundial de España 82. Pongamos en perspectiva qué fue lo que pasó en el 82. Lo expulsaron en el 82, no tuvo un buen Mundial, a la selección argentina tampoco, entonces él quería su revancha en México 86. Y venía también del tema de aquella lesión fea, que fue algo que no vivieron. No, eso fue después. No, porque cuando llegó al Barcelona... En el 82 ya había firmado con el Barcelona. Y en el 83 fue que se lesiona del Por tobillo. eso, y para el Mundial del 86, o sea, sí, tenía de correcto, revancha, sí, para el porque mundial, fue sí. una lesión que no tuvo Messi en su carrera, gracias a Dios, ni Pelé. Digamos, Pelé sí lo lesionó en un Mundial ahí, pero no. Es que aquel Bengochea le partió el tobillo. Ustedes vieron cómo terminó Maradona los últimos días, ¿verdad? Entre infiltraciones, las patadas que recibió el Diego, yo no sé si las ha recibido otro jugador. Para mí, ¿verdad? Tal vez por su fútbol, porque no las Bueno, soltaba. Ya Pelé también, ahí le decimos algo porque no habían amarillas. Sí, no habían amarillas y a Pelé lo paraban a puras patadas. Y lo que es que dicen que Pelé
lo pateaban, pero dicen que era bravo, entonces el hombre pegaba también. Bravísimo. ¿Cómo es que dice? Coco Basile. Ah, el Coco Basile. Guapo, bravo. Bravo, dice. Mientras nosotros le damos, ya había partido 3 o 4. Ah, y decía, una vez vi una entrevista con César Luis Menotti, que iba a jugar, pues César Luis Menotti jugaba con Huracán, ¿verdad? Sí, sí, Fue sí. compañero de pelea en el Santos. En el Santos. También. Y fue a jugar con Huracán contra el Santos. Y entonces los argentinos decían, matemos las patadas al negro Pelé, matemos al negro Pelé. Y entonces Menotti le decía, no, Se enoja. no, porque si se enoja... Si se enoja nos mete 4, eso sí. Si se enoja nos mete 4. A mí lo que me llama la atención es cómo los grandes jugadores o los grandes técnicos no dudan en mencionar a Pelé como un jugador, digamos, fuera de Es serie. que trascendió demasiado. Lo ponen de hecho en otro escalón. Eso yo la tenemos dura, Pablo. El tema es que crecimos viendo a Diego, lo influyente que es Diego a pesar de que ya no está físicamente en Argentina o en Nápoles, es impresionante, o sea, porque todos los problemas que él tuvo extra fútbol, no hay un solo personaje de fútbol cercano a él que hable mal del Diego. Y las obras que hay videos inéditos, hay cosas que hizo Diego que ustedes no tienen idea y que quizá no la han hecho otros, ¿verdad? Pero bueno, estamos evaluando la parte futbolística. Para mí el prime de Pelé fue en el 70, a pesar de que en el 58 fue campeón mundial muy joven, pero el prime de Pelé fue en el 70, digamos, cuando quedó campeón. También tenía un equipazo Brasil en el 70. Sí. Había, ¿quién era el que jugaba por un Gerson. costado? Jairzinho. Número 7. Jairzinho fue el goleador de ese Jairzinho. mundial. Estaba Jairzinho, Jairzinho, Tostado, Gerson, entraba Tostado. uno que se llamaba Pablo César, pero eso Pablo César con Chop se llama Pablo César. Por eso, y Gerson, Carlos Alberto, Clodovaldo, Rivelino. Rivelino, que era el ídolo de Maradona. Y más atrás tenía Zagallo, todo eso. Sí, en Zagallo fue el entrenador en Fue el ese. entrenador en el ese 58. No, en el 58 fue jugador, pero en el 70. En el 70 fue jugador. Fue- Sí, fue Me fue refiero entrenador. que nosotros sí, como que siempre estuvo, además de que era fuera de este mundo, siempre estuvo muy bien rodeado, o sea, Sí, tuvo sí. Es más, figurones. le voy a contar, para el 70 se decía que jugaban con 5-10. Gerson era 10 en Palmeiras. Rivelino. Rivelino era 10 en el Flamengo. El otro Tostado era 10 en el Cruzeiro. Jairzinho era 10 en el donde salió Ronaldo. ¿Cuál era el equipo de Ronaldo? El Gremio. Entonces dice, no sabía dónde colocarlo y todos jugaban ahí. Todos jugaban ahí, pero solo uno llevaba la 10 entre los llevaba 10. No, o sea, No, Pablito, pero es que eso es lo que creo que Pablo y yo estamos muy de acuerdo. Pelé jugó con Diego jugó con buenos jugadores, pero usted no habla de que Careca fue un histórico de Brasil, no habla de que Alemão fue un histórico de Brasil. Normalmente Pelé y otros más que se le consideran mejores del mundo sí tuvieron jugadores que fueron determinantes. Sí, Marquito, sí, pero eso es determinante para ganar títulos, no por su rendimiento individual, ¿verdad? Pero por eso es que yo siento que ahora está viendo las estadísticas, me pasaron ahí Diego en el 86 metió 5 goles y puso 5 asistencias, quiere decir que fue De incidente 14, imagínense. de 14 goles, o sea, un montón, o sea, el 80, casi 85% de los goles pasaron por los pies del Diego, o sea, se echó ese equipo al hombro, a la cabeza, todo. Sí, era un equipo, el del 86, y normal de Argentina. Primero porque los jugadores de Argentina no salían al exterior. Sí. El único que estaba afuera era él. Entonces, ahí cuentan historia, Ruggeri y todo, de que ir a la selección también era para ver a Maradona. Los que iban a la selección. Era encontrarse con él, verlo ahí, tenerlo ahí, porque ellos no salían. Y después, fíjate, estaba Ruggeri, Enrique, Justi, Batista, todos Y jugadores les habían cambiado el sistema. que eran de lo que es el fútbol argentino, pero no eran sobresalientes. O la Articoechea, jugadores que eran... Que yo veo a Valdano y digo, ¿cómo Valdano jugó en el Real Madrid? Valdano. Yo no le veo tanto. Pero que era muy inteligente. Sí, pero es que y era Valdano se fuerte. fue muy jovencito. Y era fuerte. Valdano se fue como desde el 79 a jugar España. Solo, dice que él Es que oigan salió hablar, de- el hombre se sabía el juego, se sabía cuándo, ¿no? Y era potente, era grande. empezó en el Valladolid, tuvo un equipo, no, en el Zaragoza, y que después de ahí lo compró el Real Madrid. Valdano, sí. José Luis Brown jugaba en Colombia, yo creo. Tata Bravo. El Tata Bravo. Sí. Y los porteros, bueno, ahí sí, los porteros era... Pumpido. Pero nunca Era me, Pumpido. a mí Pumpido no me llamaba. No mucho. sé, ¿verdad? Es que yo vi al Pato Fillol y después yo vi al Pumpido. Pato Fillol, sí, también. Es que sí, porque a mí tampoco Goicoechea, excepto por los penales que paró y todo eso. pues Yo no me creo que la gustaba. de Pumpido era que era un arquero ahí. O sea, ¿Sabe cómo se me parece a mi Ah, Pumpido? sí, Como a sí. su Bizarreta.
Es que que son como que cumplen, pero que nunca... Pero usted Que sabe cumplen, pero que no te hacen nada extraordinario. Porque pues se notó un poco más lo de Pumpido, porque Bilardo varió la línea de 4 y puso una línea de 3 o una línea de 5, bueno, la famosa línea de 3, entonces ya eran marcas personales, Ruggeri con ¿cómo se llama? Justi con el otro, el Brown era el líbero, entonces no había tanta zona. Ya eran marcajes más, entonces no se veía tanto ¿cómo se llama? La presencia del arquero, no era tan influyente. Sí. Los centrales le resolvían. Entonces no se preocupaba mucho Pumpido. Sí, sí. Es que con Fillol Tapaba todo. Sí, Fillol, abajo, arriba. abajo, penales. Estaba así. Igual, ¿usted sabe que yo entrené ahí con Fillol? Cuando vino por acá, Sí, le pedí entrenar. Escucha, pero digamos, Pelé con 17 años en un mundial y meter 7 goles. 7 goles, eso. Metió 3 a Gales, imagínense, 1 y 2 en la final. Y después metió 1. Hay videos de esos goles. Yo vi claro. el que la levanta. levanta. Y le meten una plancha. Y le meten una De plancha. la final contra Suecia. Pero no solamente eso, que le meten la plancha y el man nada más hace así. O sea, no es que lo botan. ¿Cuál es No la es que que se hace? tira. Que le da un sombrerito así. Sí, en la final Sí. contra Suecia. Después metió otro de cabeza, ahí casi prensado al palo. 17 años. Después va al Mundial de Chile. No es tan influyente. Usted sabe que ahí el más influyente fue Garrincha, sí. Porque lo lesionaron como al tercer o cuarto partido. Pero estuvo ahí, digamos, y metió 4 goles. Metió 4 goles. Y después en el 66, ¿no? Lo sacaron en Portugal. Portugal. Sí, sí. O de Garraro y no jugó 2 partidos, yo creo. Pero para el 70 sí llegó con toda esa... rodeado de todos esos jugadores y con un perfil altísimo. Ya había anotado yo no sé cuántos. Hay una situación que todo el mundo decía que Pelé, ¿por qué nunca jugó en Europa? Porque le quedó muy cómodo jugar en el equipo de Santos. Pero ustedes lo sabían, el Santos salía cada semana, o sea, jugaba en Brasil el domingo, se agarraban vuelo e iban a jugar miércoles contra el Real Madrid, contra el Estigua de Bucarest, contra el Bayern de Múnich, contra el Sofía de Bulgaria, ahí iban haciendo giras, volvían a Brasil, jugaban y volvían a salir miércoles y volvían a jugar y ahí metía goles y metió más de 300 Yo creo que goles. eso está como para otro podcast. ¿Cuál ha sido el mejor equipo de la historia? Porque ese Santos se habla mucho, se habla del Barcelona de Pep Guardiola. Hay como algunos equipos que sería bonito también. El Milan de Arrigo Sacchi. El Real Madrid de cuando estaba Di Stéfano. Yo sinceramente, yo no tengo duda. Para mí, el Barcelona de Guardiola. Es el mejor. Para mí el que, o sea, yo he visto cantidad de equipos, pero ese... Sí, pues ya los metí yo en otra hablada. Estamos hablando. En otra época. Volvamos. Mejor arreglémoslo por bien esto. Vea, es que el Diego tenía Démonos la mano. algunas cosas en contra. Vamos a ver. No tenía derecha. No tenía derecha, no Tiraba era la juego roja. aéreo. A solo con su izquierda, con sus fantasías, con Sí, todo hacía eso. todo. Era potente, obviamente, muy fuerte. Y Pelé tenía otras bendiciones, por decirlo, muchos recursos. Es que era fuerte, rápido, izquierda, derecha, cabeceo, fantasía. No, hombre, Es que Tiro libre. tiro libre. Dígame, a Pelé le Chilenas. hicieron una medición y decían que era un atleta perfecto. 1,78, 79. La estructura de sus músculos era perfecta para ser un atleta de alto Maradona, un rendimiento. chico regordete. Y Maradona, Entonces, y el hombre. Lo que hizo pasa es sus que yo cosas. siento que en Maradona hubo dos cosas que marcaron mucho su vida futbolística. Primero, el primer Scudetto que gana en el Napoli, cuando el Napoli nunca había ganado nada en su vida. Entonces, para mí esa es una. Y después los 2 goles que le hace Inglaterra por toda La connotación. política que tenía Argentina. Yo creo que eso me parece marca mucho lo que fue la Yo creo la que carrera de Maradona. a nivel cultural y social, Maradona es más que Pelé. Lo que representa para su país, pero... Más querido por su país. Sí, pero digamos, más es que ¿cómo te digo? Fenómeno social. Es un fenómeno social. Fenómeno social. Un fenómeno social, digamos. Yo una vez vi un documental de la Universidad de Nápoles que hicieron sobre el Maradona. Sí, sí. Es impresionante lo que él fue, digamos, en cuanto a Para los napolitanos. para los napolitanos, digamos, su identidad, porque los napolitanos les tenían color
de que ellos eran mafiosos, que la mafia del era sur, ahí, los del Báñense, del les decían, sur, báñense. que se bañaran, que eran mulatos, bueno, que eran más pelo negro, muy amulatados, con influencia de Africanos, recos, medio africanos, y que Maradona en una de las primeras entrevistas que llegó ahí, que la dio para un programa televisivo, que él dijo, La RAI. un programa un domingo en la noche, y dice, yo no sabía que en Italia había racismo. Ya, tirándole a todos los del norte. Sí, sí. Ajá. Si vos mirás la Ay. película de él en una parte dice que los napolitanos eran extranjeros en su propio país. Sí. Y entonces dice que con eso el echó a los se napolitanos le echó a los napolitanos a la bolsa. Y que alguien que los representara, que los hiciera sentirse orgullosos. Y es que todo lo que dijo es lo que ha pasado a nivel de FIFA. Ajá. Todo él decía de la mafia, de la FIFA, él no se casaba con nadie, así, la tiraba. Este también, el tema de la declaración, era polémico para declarar también. Eso tenía. Que si vos ves el caso de Pelé, quizá más correcto, si ves otros jugadores más correctos. Pelé fue alineado por la FIFA. Sí, Pelé, Beckenbauer alineados por la FIFA, Platini Sí. alineados por la FIFA. Eso les dijeron, vea, sigan haciendo lo que nosotros les decimos y ya, y van a tener ahí su... Pero Maradona, Sí, no. por su contexto social, de donde venía y todo, a él no. Y porque Maradona es un rebelde. Exacto. Interesaba, Era un rebelde. no le bien a nadie, esa onda. Era un rebelde, entonces él no se acomodaba nada. Y después tenía una cosa, que tenía una forma de hablar que a la gente le cuadraban, frases y esas cosas. Que fue un líder un liderazgo demasiado marcado, también Diego, muy así, muy influyente en su equipo. Usted lo veía como hablaba. Es que hay líderes de acción y de que hablan, pero es que hablaba y así. Y los compañeros también hablan siempre muy bien de Maradona, como que era muy solidario. Sí, más que todo eso fue Sí, un fenómeno. por ejemplo, social, Córdoba, muy- Oscar Córdoba, con esa famosa Ferrari que se había traído Maradona, dice que y cuando él fue a Boca y que la vio y que la Ferrari él nunca había visto, casi venía de Colombia, dice que Maradona agarró y le dijo que se la lleve, que la use, que se vaya. O sea, otro no hace tiene esas audio, cosas. dijo. No tiene audio, estéreo. estéreo. No tiene estéreo. No tiene estéreo. Pero quería un Ferrari negro, ¿era? Ajá. Sí, los Ferrari son Rojos. rojos todos, ¿verdad? Y entonces Maradona iba para una gira o algo, No, iba para el mundial, y que le dijo al representante Coppola, yo quiero un Ferrari de esa, la F40. La F40, que era una que se hacía solo para los 40 unidades. 40 unidades. Y por pedido había gente haciendo fila y que cuando se va a montar, iban en el aeropuerto, le dice, Guille, negra. esa anécdota se tiene que ver. Buenísimo. Guille, negra. Y Eric dice que Ferrari solo hizo 3 negras. No sé si una para Jordan, una para Stallone y una para Maradona, nada más. No, la Ese primera color, fue para Maradona, ya después las otras después fueron- Y después Coppola dice que era roja y después ahora hay verde, azules, de todos colores, hay Ferrari. Pero lo curioso es eso, que se monta el carro, así como lo querías, tapizada negra por fuera, tapizado blanco y todo. No tiene estéreo. Estéreo le llaman al radio. Al radio, sí. Es un auto ¿Qué de querés? carrera. Escuchando a Ricky Martin. Esto es un auto de carrera, le digo. Esto es un auto de carrera. Bueno, todas esas comodidades yo creo que sí las vivió. Yo creo que Pelé tuvo esas Claro, comodidades. Pelé era millonario. También, ¿no? Claro, Pelé era millonario. Pelé tuvo un montón de hijos, vos sabes. Sí. En Nueva York dejó un montón, como 4 o Si 5. vos conoces a don Arnold Ramírez, es un tipo que en Estados Unidos, Ernie es muy amigo de Roy en persona, entonces tenemos contacto, fue el que le manejó las escuelas a Pelé allá en Nueva York, y dice, Pelé, impresionante, la única debilidad, las mujeres. Y fue novio de Xuxa. De Xuxa, Suya en ese momento. Xuxa era ya una está bombón chiquilla, en ese momento. está chiquilla, y ya Pelé tenía 2 añillos confisgado a Pelé. Tenía- Pero esas son las ¿cómo se llama? Suceder fue novia de Pelé y fue Ayrton novia de Ayrton Senna. Senna. Entonces, ¿no? Exactamente, y yo creo que de verdad ya casi que... Pero ¿sabe qué? Hay una cosa que no hemos debatido, es que nosotros no hemos distinguido la parte técnica de jugador de cada uno, digamos. En lo que era Pelé se distinguía porque su potencia para saltar, su cabeceo, o sea, el juego aéreo era impresionante y su pegada de izquierda y derecha, ¿verdad?
que era Borde interno, borde externo. porque a Menotti le dijeron, ¿has visto la velocidad de Messi en otro jugador? Y dijo, sí. ¿A quién? Dice, a Pelé. Dice. A Pelé, lo que hace Messi se lo vi a Pelé, dice, 50, 60 años atrás. Sí, nos tocó defender algo que es difícil, pero es un tema de que crecimos y fue muy influyente. La influencia de Diego en ese mundial fue muy grande. No, fue muy marcada. vos sabes que hay un amigo, Carlito Romero. De Messi, no, de Maradona. Carlito Romero dice que ellos estaban en el Mundial de México 86 y que pasaba la selección allá. Y eso, pero lejos, así, la selección argentina para el bus. Y que en eso que va Diego, y Diego se vino. Y lo cuenta Carlos Romero, él no va a mentir en eso. Y dice, ¿cómo anda? Y dice, aquí nos venimos con lo que teníamos. ¿Tienen plata para asado? ¿No? Dale. Y que el asistente le dio no sé cuánta plata a cada uno para que hicieran un asado y no sé qué. Es más, siempre era así. Sí. Siempre era así. Siempre buscaba cómo ayudarle a la gente. Cuenta que dice que fueron a una gira, yo no sé a dónde, y que estaban ahí como en una tienda y que le dijo, ¿cuál te gusta? Estaban viendo relojes. No, le dice, pero no, me gusta ese, pero dice, vale $5,000 o $7,000. Está bien. Y cuando iba en el avión llegó y repartió, les toma. A todos. Sí. Se regaló. Y después que cuando Maradona iba, la selección argentina cobraba $200,000 más. Y que él cogía los $200,000 y se los daban a él, ¿verdad? Y los socios se nos ya los copos. Tiene un encantado de él hasta la rebeldía, Pablito. Cuando le empiezan a silbar el himno, ¿te acordás? En el 70, en el 90, perdón. Que va tomando la cámara. Que empieza a madrear, el hombre empieza, porque él no le tenía miedo a nada. Por eso también lo de Maradona es influyente en el 90 también, porque llevar a la selección hasta la final Con una pierna. Con una pierna, sí, con el tobillo así. Sí, después hay una anécdota también de que el MAE para el Mundial de México 86 habían 2 jugadores argentinos jugando en México. ¿La Volpe? Sí, pero eran de campo. Sí. Y que entonces ellos negociaron con Puma el patrocinio. Entonces negociaron un patrocinio para el equipo y Maradona aparte y todo eso. Y que 2 de los compañeros le llegaron a decir que el patrocinio no le quería dar a ellos, Puma. Y entonces le dice, ¿pero por qué? Dice, porque ellos dicen que ya tenemos un patrocinio por jugar en México. Ya lo tenían, ¿verdad? Pero ahí no se compara. Sí. No, la Volpe no era Héctor Miguel Celada, era el Héctor portero. Miguel Celada. Celada era el portero, sí. No, la Volpe fue en el 78. 78, Ajá. Y entonces, que nunca nadie habla de él, ¿vos sabes? ¿De quién? De la Volpe. No. Del Mundial de 78. No, porque él pasó Era tercer totalmente portero. desapercibido. La Volpe hizo su gran carrera en México. Hay una particularidad, Eric. Muchos jugadores de Argentina que han sido jugadores normales en los equipos y todo, han ido a México y han tenido una carrera sobresaliente. Sí. Y en Como el Argentina, portero, el otro, el que ahora es entrenador, que fue portero del Toluca, ¿no? Cristante. Cristante, no, Sí, nos vamos contra él. Y el otro, aquel que fue a jugar Scoponi, del Atlante. el de pelo largo. Y el otro era también de pelo largo, Comiso. Comiso. Comiso, que ese fue al River y dijo que no se cortaba el pelo y tuvieron que comparar. Usted sabe que las mejores selecciones de México que yo vi jugando fue la de la Volpe. Esa jugaba. Qué vacilón, porque vea lo que dicen ustedes. ¿Cómo trasciende Maradona en un mundial como en el 86 con selecciones, con jugadores con una connotación altísima? Platini en Francia, Francescoli en Uruguay, Larsen en Dinamarca, Chifo en Bélgica, Lineker. Igor Belanov jugaba en Mateus, Livarsky, Rummenigge, que ya venían de salida, pero venía, ¿cómo se llama? Llegando Lothar Matthäus. Platini, que estaba en su punto más alto ahí, jugando en la Juve y jugando en ese mundial. Después venía Careca, ¿recuerda? Careca, Zico, que estaba todavía saliendo, pero Zico su mundial fue en el 82. Y España traía también jugadores muy buenos. Butragueño. Ganó un momento donde había mucha estrella. ¿Qué tenía Italia en ese momento? Alessandro Altobelli. Altobelli.
porque ya Rossi ya no le Bruno alcanzó. Conti no estaba. Bruno Conti no le alcanzó. No le alcanzó. Ya, Italia no fue muy, no tuvo Ese tanta mundial no fue muy bueno. Era más Uruguay en ese momento, más competitivo. Pensábamos que iba a ser Uruguay, pero Uruguay se llevó 6 con Dinamarca. Con Dinamarca. En el primer partido. Y No, el primer partido lo empató con Alemania, después, le metió- después le mete 6 Dinamarca. Sí, el buitre metió 5 goles. Después empata con Escocia y clasifica como mejor tercero, entonces se topa con Argentina en la siguiente tanda. ¿Se acuerda que Argentina lo elimina con gol de Pasculis? Es por eso. bueno, para ir terminando, entonces va Maradona con los dos compañeros a la reunión con Puma. Y que Maradona dice, pues que ellos no tienen. Dice, no, pero es que ellos ya juegan acá, ya tienen un contrato así. No, tienen que dar. No, Diego, es que ya. Ah, ok. Se quita los tacos así. Entonces, estos tacos yo no los voy a usar. No, Diego, no, déle los muchachos. Vale. Y durante muchos años Maradona siempre fue Puma. Siempre su marca era Puma. Además, yo me acuerdo que yo era chico y usar los Puma Borussia. O los King, como aquí. Los Puma aquí, los de Randall Rowe, eran esos. Donde solo de esos tacos hablaba. Sí, y tenía como 3 pares. Y donde iba compraba más. Más. Bueno, hay canciones de Maradona. Hay gente que, bueno, aquel famoso Cordobés Rodrigo que murió después de un concierto cuando estrenó la canción, La mano de Dios. Sí. La famosa iglesia maradoniana. La del maradoniano. Iglesia maradoniana, eso es parecido a la iglesia de los sicarios que hay en Medellín. Ahí fuimos nosotros. Ahí estudiaron. Ahí Sí, pero yo no entré. Obviamente, todo O sea, es una iglesia, pero le llaman la iglesia de los sicarios. van a pedirle al hombre. Van a pedirle que los Y libre. la famosa anécdota aquella que le mete 4 a Gatti, que Gatti le dijo que era un Que era un gordito. gordito, sí. Cuando estaban Que en después Argentina, Gatti ahora, antes de que muriera Gatti, porque ya murió hace poquito, lo entrevista y dice, y tenía razón, y terminó siendo un gordito. Yo dije que si no se cuidaba se iba a hacer gordito, y terminó siendo un gordito. Pero, La ¿sabes? explosión del Diego. De hecho, a Diego lo excluyó Menotti del 78. ¿Se acuerda? Y después fue el 79 y fue campeón mundial juvenil. Y con Ramón Díaz, donde viene la bronca. Ramón Díaz. Dice Valdaro que nunca vio una escena tan deprimente como ver la familia de Maradona esperándolo cuando lo expulsaron en el Mundial de 82. Toda la familia de Maradona esperando cuando llegaron al hotel ahí después de la expulsión, todos llorando, las hermanas, el papá, porque Diego llevaba al Mundial a todos. Sí, claro. Llevaba a toda la familia, ¿verdad? Doña Tota. No, y cuando se fue a Nápoles, cuando se fue a Barcelona, también se llevaba a todos los amigos a Barcelona, a los amigos también. Sí, sí. Amigos, los hermanos, pero no la pegaron mucho. Hugo Hugo y Lalo. y Armando. En el Rayo Vallecano jugó uno, creo. Sí, el Rayo. Bueno, gracias por haber estado con nosotros en este podcast número 18. Gracias a Maxel. ¿Perdón? Conclusión. Empate. Démonos la mano. No podemos, es que no podemos. Muy bien, ustedes, ya dicen, los argumentos para nosotros eran difíciles, Pablo, pero bueno, defendimos al Diego. Lo bueno es que cuando uno admira no hay por qué haber ganador y perdedor, los dos eran espectaculares. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Recuerden que este podcast llegó gracias a Maxel, las baterías distribuidas por Impogar. Y los esperamos la próxima semana con otro podcast aquí en Deporte Más.